Hola Lili Olivero, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo Qué lindo verte. estás? Tanto Tanto tiempo. tiempo. Tanto tiempo, hace un montón que no nos cruzamos. Sí, sí, sí. ¿Va en Playa de Banco Córdoba? Sí, jubilada del Banco de Jubilada del Banco Córdoba, Córdoba. entré en el año 1975, por allá muy Claro. lejos. Pero era era Banco No, Córdoba. Banco Córdoba, Claro. Banco Banco Córdoba. Córdoba. Mi banco, Tu decía banco. yo. Y ahí fue, Al que defendimos de la privatización durante claro, varias. toda la vida. Y varias gestiones. Sí, fui miembro de la Junta Interna del banco que con la lucha Sí, sí, sí. pudimos evitar la venta y la privatización. Estaba pensando también, bueno, ahí fuiste delegada del Fui banco. delegada de mi sucursal, delegada general y después ganamos la comisión gremial interna Claro. dentro ¿De la de bancaria? No, del dentro banco. del Banco de Córdoba y después perdimos el gremio por Por- 34 votos en algún momento, Ajá. pero hubiera sido interesante tener una dirección combativa de la bancaria para evitar todo lo que está pasando ahora, ¿no? Era- Qué bueno. perdón, eras rival interna de Vitín Baroneto, ¿no? Claro. De Omar Ah, Córdoba de y Omar Córdoba. también se sumó después Vitín Baroneto, que ganamos la interna y que fue un momento muy importante del banco porque evitamos que lo compraran los hermanos Rom. Ustedes Claro. se Sí, acuerdan, sí, sí. uno preso y el otro prófugo, Sí. y era en la época que era parte del menemismo vender la banca provincial. Bueno, el Banco Provincial de Santa Fe, por ejemplo, se privatizó en esa época. Claro. Claro, claro. Pero bueno, creo que fue muy interesante porque de alguna manera evitamos eh, esa privatización. Me acuerdo que incluso me habían transferido a mí para ser parte de ese nuevo banco de Santa Fe también, donde estaban metidos estos atorrantes que iban a hacer un negocio ¿Qué tremendo. sucursal trabajás? Y yo trabajé en San Vicente, En la que está ahí cerca de la plaza, donde en está la que cerca. está en San Cerca del Jerónimo, centro cultural, digamos. Claro. claro, y después en General Paz hasta el 2001, 24 que y Jacinto Rivas. fui, claro, ahí fui después, cuando fui convencional constituyente, Claro. bueno, ahí Ahí, después fui electa legisladora, quedé con reserva de puesto y volví a trabajar en el año 2013, porque esa es nuestra forma de hacer política. Cumplimos un tiempo la función que nos toca claro, y volvemos después al banco. Ya estaba transferida igual, ¿no? claro. Porque ustedes se acuerdan Sí. que hubo un achicamiento importante y algunos pasaron a la caja de jubilaciones, a Sí. distintos lugares. Yo caí al Ministerio de Economía con el régimen bancario, que también fue una lucha importante. O sea, a Porque vos te acá nos pasan atacó Mestre y nos atacó De la Sota, ¿no? O sea, que vos te terminás jubilando como bancaria, pero en el Ministerio de Economía. O Exactamente. sea, tu jefe fue Giordano. Mi jefe, el anterior, era en aquel momento, No no era Giordano, Giordano, el otro, sí, ya el, sé. el que estaba antes, pero bueno, no me querían tener en la tesorería general, entonces me quedé un tiempito más hasta jubilarme en la legislatura cumpliendo mi trabajo. Y me Eh, jubilé de bancaria. de bancaria, vos no te jubilaste como legisladora. No, porque además no hay más jubilaciones de privilegio. Claro. En la reforma que fuimos parte, Sí, bueno, quedó ese puntito sí, sí, sí. afuera, todos los demás quedaron, pero Claro. bueno, un avance. Pero además, no, me jubilé de bancaria con 42 años de aporte. Siempre pensaba, digo, ahora como estás como candidata a legisladora nacional, a diputada en las próximas elecciones nacionales, y el otro día analizaba, digo, siempre el discurso combativo, el discurso antisistema o el discurso combativo del sistema siempre fue de la izquierda. Y hoy parece como que la revolución la termina siendo Milei o los discursos revolucionarios terminan siendo de Milei, que son discursos mucho más de derecha y mucho más de... más que a mí no me gusta tanto la derecha e izquierda, me gusta esto como incendiarios, terminan siendo los discursos de Milei. ¿Y cómo les ganó eso? ¿Por qué les termina ganando ese centro de esa escena? Mira, en primer lugar, Milei es un
un tipo que representa el espacio de la ultraderecha, ¿no? Uno ve Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y así en el marco de que se ha dado esta experiencia en otros países. Es un giro a la derecha electoral en el marco que ha capitalizado un descontento enorme, una bronca que tenés vos, que tengo yo, que tiene todo el mundo, que nos prometieron heladera llena y nos tiraron con polenta, que no se puede alquilar, que hay 20 millones de pobres, que el gran problema tiene que ver con la deuda externa que tomó Macri, pero el peronismo y el kirchnerismo paga sin chistar. Toda esa bronca, efectivamente, y de manera equivocada, la ha canalizado este personaje siniestro, digo yo, que le vamos a dar batalla, no solamente en las urnas, sino también en la calle, porque vienen por los derechos nuestros. Claro. Vienen por nuestros derechos, vienen por los derechos de las mujeres, de la juventud, dinamitar el Banco Central, los vouchers en educación, Milei votando en contra de la ley de las cardiopatías infantiles de los bebés en el Congreso. O sea, una cosa, lo del CONICET, que incluso hoy chequeaba alguna información donde se tienen que autogestionar los recursos para la ciencia y la investigación en nuestro país. Entonces, en realidad, no tiene nada que ver con el discurso de izquierda. Nosotros planteamos claramente no al Fondo Monetario. No me refería Nuestra candidata Miriam Bregman le ha mandado una carta de respuesta a Stanley, el embajador yanqui, diciendo: ¿qué querés hablar conmigo? Es perder la soberanía. Bueno, después los otros 4 candidatos que quedaron fueron, obviamente, a la entrevista con el embajador yanqui, porque piensan seguir gobernando para los grandes grupos económicos y justamente atados al Fondo Monetario. Yo cuando me refería al discurso, no me refería al discurso propiamente, porque claramente hay diferencias abismales entre el discurso y lo que plantean, lo que plantea la izquierda y lo que plantea Milei, pero abismales, literalmente. Pero yo sí, el centro de la escena y esa sensación de revolución. ¿Me explico lo que yo te digo? Esto sí, de tomar la palabra libertad, yo te entiendo. Ahí va, de cambiarle la vida a la gente. Nosotros le vamos a solucionar la vida a la gente quemando todo, dice Milei. La izquierda dice: nosotros le vamos a solucionar la vida a la gente tratando de darle más derecho, más cosas. Pero el centro de la escena política, a eso me refiero. Sí, Chelo, él toma el tema del aspecto de la libertad. Ahora, no hay libertad con una motosierra que se la va a pasar por el cuello a toda la juventud, a todos los sectores populares. La motosierra, ¿de qué lado se va a cortar, digamos? Y va a cortar a quienes hoy la están pasando muy mal. No va a tocar los grandes intereses económicos, porque es más, lo financian. Estaba leyendo el grupo Neus, el dueño de la Anónima, Brown creo que es, Galperín de Mercado Libre, que incluso se fue de Argentina a meter la platita a Uruguay. Entonces, yo creo que toda esta bronca legítima, real, que tienen las mayorías populares, la juventud incluso, es: todos los políticos gobernaron y tenemos que ir por un cambio. El problema, 2 cosas: no es ningún cambio porque no es ningún político nuevo, él puede ser nuevo. Reivindica a Cavallo. Mirá si podríamos estar 20 programas hablando de quién fue y es Cavallo. Reivindica la dictadura militar. Yo, como sobreviviente de la dictadura, te digo, se me pone la piel de gallina, ¿no? Habiendo tenido mis afectos asesinados por la dictadura militar. Que vengan Villarruel, la candidata incluso a vice, planteando que defiende a los milicos y negando el terrorismo de Estado. El tema de la casta política la tiene adentro. Sí, claro. A Barrio Nuevo, al otro de la construcción, ¿cómo se llama? Martínez. Vean quién es Guillermo Francos.
que va a ser, si gana, ojalá que no, su ministro del Interior. Tipo nefasto, acaba de renunciar como representante del BID y viene desde la época de Menem, fue representante de Alberto Fernández también en el BID. Entonces, yo creo que hay una gran confusión, no hay un voto ideológico. La gente, yo he hablado con un montón de gente y entonces dicen, no, porque está en contra de todo. Sí, nosotros también, es más, nosotros no gobernamos. El tema es que todos son parte del problema y no de la solución. Claro. Todos nos prometieron mejor calidad de vida, trabajo en blanco, derecho a la jubilación. Este tipo viene a reventar todas las conquistas. Claro. Entonces, bueno, ese es el desafío, Chelo, que tenemos hoy en esta etapa tan complicada, que no es fácil. Liliana, ¿qué opinión te merece lo que pasó ayer en el Senado con la prolongación por 5 años más de Ana María Figueroa, esa votación que tuvo lugar anoche y que finalmente le dio esa victoria al kirchnerismo? Bueno, me parece un acto más de corrupción de este gobierno, ¿no? Que tiene que ver con, mantener un poder judicial en la impunidad completa. Por eso el Frente de Izquierda Unidad, Izquierda Socialista, nuestro partido, plantea claramente una reforma judicial, eligiendo a los jueces, a los fiscales por el voto directo y con carácter revocable. Basta de esto de vitalicio. Como pasó en Córdoba. ¿Cómo? Como pasó en Córdoba con el nuevo espacio de defensa. Sí, como pasa en Córdoba. Claro. No digo, pero con este espacio nuevo que se creó con el cargo vitalicio. Sí, ahora incluso con esta secretaría se llama de Defensa del Ciudadano. Claro, está bárbaro que todo el mundo pueda tener el derecho de un abogado, ¿no? O de una defensa. Ahora, esto es un traje medida para darle laburo a todos estos crápulas que ahora se quedan sin trabajo. Entonces, otra vez, una sastrería. Este gobierno inventa sastrerías permanentemente, que son los trajes medida para los que ahora no van a estar más en los ministerios. Y ustedes ven que carácter vitalicio, cobrando 3 millones de pesos mínimo, cuando hoy tenemos gente que rasca la olla para poder comer, que es a ese mismo que seguramente lo van a agarrar y lo van a tener que ir a defender. Entonces hablan, utilizan la vulnerabilidad efectivamente que hay a nivel judicial, pero crean toda una estructura burocrática. Por eso planteamos elección de los jueces, que ganen igual que un laburante, que no tengan privilegios, que no cumplís tu tarea, chao, vía, te vas. No podés quedarte a cumplir un rol cuando estás de los dos lados del mostrador. Claro. Y tenemos ejemplos, ¿no? Incluso con este tema de la patota sindical, ¿no? El tema de los que están presos con los bomberos, a todo este acto de corrupción. Vemos siempre los mismos nombres. Vemos al colegio de abogados que no representa la totalidad de estos profesionales, sino que siempre están metidos estos intereses que tienen que ver con estar del lado del gobierno de turno. Entonces hay que cambiar de raíz. Y eso solamente lo planteamos nosotros, no en un discurso electoral. Con Chelo, sí, no, de siempre. Nos conocemos de hace años, están todos los proyectos escritos, todos. Sí. La disminución de las horas de trabajo, que ahora Massa se pinta de izquierda, cuando también quiero aclarar que mucha gente cree que el Frente de Izquierda coincide con el gobierno porque este gobierno es de izquierda. No, nada que ver. Este gobierno es de doble discurso. Es el gobierno que cuestiona el Fondo Monetario Internacional, pero está en primera fila para sacar la plata de salud, de educación, de vivienda y de todo para ir a pagar al Fondo Monetario con más hambre del pueblo. Claro. Entonces, creo que el Frente de Izquierda tiene autoridad moral, política, ética, que renunciamos a la dieta, volvemos al laburo, ¿no? Como Mónica Slotauer,
que se sacó el mameluco de obrera ferroviaria y dejó de ser diputada nacional, se puso el mameluco y fue a limpiar las estaciones del ferrocarril Sarmiento, donde está el Pollo Sobrero, que hoy es nuestro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Sobre Aires. lo que venimos conversando, ¿crees que este relato acá, un relato que habla de izquierda pero que actúa por derecha, pero que habla por izquierda, aludiendo mucho al tema de los derechos humanos y demás, afectó a la verdadera izquierda en la Argentina? Como Mira, ocurrió con el peronismo en los años 40. Sí, yo creo que es parte del doble discurso, porque toma el tema de los derechos humanos, pero los archivos siguen cerrados, no hay apertura de archivos. Hablan de los derechos humanos, pero han cooptado a organizaciones que combatían a los milicos, pero los han cooptado para su política, una política de sometimiento. No olvidemos del el caso de que Miriam, que ahí estoy viendo que está en la pantalla, querellante del caso de Julio López, ¿no? Desaparecido también. Por otro lado, Bernie, ¿qué puede ser Bernie con respecto a la defensa de los derechos humanos? Y así como Bernie, otra tanda. Milani. Milani, también. claro, efectivamente. Entonces, son parte de una pelea que fue genuina, pero terminaron después llevando adelante prácticas que poco tienen que ver con los derechos humanos. No abrir los archivos, por ejemplo, es un tema Sí, claro. muy, muy importante. Entonces, bueno, creo que han tomado cosas de la izquierda, lo del IVA, ¿no? Nosotros planteamos eliminación completa del IVA de todos los productos de la canasta familiar. Lo tomaron ahora como una medida electoral. La anulación del impuesto a las ganancias. La izquierda siempre lo dijo. El salario no es ganancia. Entonces, vienen ahora tomando todas estas medidas porque tienen que recuperar parte de los 6,5 millones de votos que perdieron en los últimos 4 años. ¿Qué le diría si- Creo qué- que esa es la respuesta. Hoy vemos y escuchamos a muchos jóvenes que van a votar a Milei. Históricamente los jóvenes siempre fueron, te diría casi por naturaleza, con pensamientos de izquierda. Estudiantes, vos vas a la facu, y estudiantes y toda la juventud tenía un pensamiento de izquierda. ¿Qué le dirías hoy al joven que va a votar a Milei? ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, que está confundido creyendo que Milei no es parte de una política de ajuste y de sometimiento y de pérdida de conquistas, porque al admitir como sus figuras, digamos, importantes en la construcción política, lo toman a Menem, a Cavallo, a todos estos impresentables. Que por otro lado es parte de la casta política, que por otro lado la motosierra claramente la va a aplicar, no le da la motosierra a la juventud para que corte cabezas donde hay que cortar, digo hablando simbólicamente. La motosierra es para quitarle derechos a la juventud, claro, que no le va a permitir la ESI, que no... bueno, el derecho al aborto, claro, legal, seguro y gratuito, el derecho a la educación pública, el derecho a la posibilidad de curarse. Entonces... sí, uno supone que me parece que es por ahí ese el mensaje. La verdadera, sí, la verdadera salida de fondo la plantea el Frente de Izquierda Unida, claro, que es una política justamente para transformar de raíz esta tremenda situación que vive nuestro país. 20 millones de pobres, niñeces que hoy al mediodía no van a tomar ni una taza de leche, gente que no puede alquilar. Entonces, hay que atacar a las grandes fortunas. ¿Por qué, Chelo? Perdemos los mismos de siempre, gane quien gane, y el Frente de Izquierda Unidad va a estar en la calle. Y por otro lado, hay que empezar a tocar los intereses de los grandes grupos económicos, que se la llevaron en pala
que son los que ahora ponen huevos en todas las canastas porque le bancan las campañas electorales y que en realidad confunden a la juventud y a un grupo importante de laburantes. Por eso hay que dejar de pensar en el voto útil. Le voto a fulano para que no gane Mengano, o el mal menor, porque ojo, el mal está, Sí, sí, aunque por sea supuesto. menor. Lili, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos. Qué lindo verte.